pues a principios del desarrollo de la humanidad, de la historia, pues no había tratamientos psiquiátricos, no existían los medicamentos psiquiátricos. Entonces lo que se había para ofrecerle al paciente pues era encerrar al paciente, amarrarlo, los baños de agua fría, posteriormente el choque insulínico, las sangrías, en algún momento la terapia electroconvulsiva, porque no existía ningún medicamento que se le pudiera ofrecer a los pacientes, sobre todo hablando de neurolépticos, de antipsicóticos. Cuando se descubren estos medicamentos y se empieza a tratar la esquizofrenia y empiezan a disminuir la agresividad, los delirios, las alucinaciones, pues esto es un antes y un después en la historia de la psiquiatría. Aquí lo quise poner como un pequeño salto en la historia de la medicina, de la psiquiatría, como un salto de aquí a la luna, ¿no? Un pequeño paso, pero un gran salto para la humanidad. Aquí sería para la historia de la medicina. Entonces, esto generó una revolución en la historia de la medicina, porque ya había un tratamiento, ese tratamiento humanizado del que hablaba Felipe Pinel, un tratamiento para ofrecerle a los pacientes realmente una cura para esta enfermedad, de estas enfermedades psiquiátricas, psicóticas, en donde pues antes no había nada que hacer. Entonces, si revisamos la historia de la medicina, pues encontramos pequeños pasos y grandes saltos en la historia de la medicina. Como podemos ver, si hacemos una revisión de la historia de la medicina, pues vamos a encontrar a Pasteur, donde hace la pasteurización, con Fleming, el desarrollo de la penicilina. Todo esto va generando pequeños avances en toda esta gama médica. Pero posteriormente, el descubrimiento de la aspirina, que pues genera curación de grandes enfermedades. Si se fijan, encontramos varios premios Nobel en neurociencias. Esta área de la psiquiatría, de la neurología, esta área conocida como las neurociencias, en los años 80 se le llegó a denominar la década del cerebro, la década de oro de las neurociencias, en donde si revisamos algunos de los premios Nobel en medicina, pues muchos son sobre neurociencias. Entonces, pues esta es un área que ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años, en los últimos 60 años. Esto ha avanzado muchísimo, como les puse en la primera diapositiva, como si fuera de la Tierra a la Luna. Aquí podemos ver desde Ramón y Cajal, cuando describen la estructura del sistema nervioso, cuando se empieza a descubrir la función de las neuronas, con Sherrington, los tratamientos como la leucotomía, mecanismos de las membranas celulares, mecanismos de la visión, mecanismos humorales, los péptidos en el cerebro, la invención de la tomografía computarizada. Posteriormente se van descubriendo las funciones de los hemisferios, de los lóbulos. Siguen premios sobre el crecimiento en las células nerviosas. Se empiezan a descubrir canales iónicos. El premio de 1997 fue sobre el descubrimiento de los priones. Y si se fijan, en el año 2000, pues Carlson descubre traducción de señales en el sistema nervioso. Posteriormente hay avances también en resonancia magnética. En el 2004 los últimos descubrimientos fueron receptores del olfato y la organización del sistema olfatorio. Entonces, si se fijan, pues las neurociencias han avanzado mucho en los años recientes. Y simplemente en los últimos 20, 30 años, se han descubierto muchos fármacos nuevos, principalmente hablando de neurolépticos. La historia de los neurolépticos ha avanzado mucho en estos últimos 20 años, 30 años. Ha habido medicamentos nuevos, de nueva generación incluso. Y no solamente de neurolépticos, también tenemos antidepresivos de nueva generación.
como la desvenlafaxina, la reboxetina. O sea, todavía tenemos nuevos medicamentos que siguen enriqueciendo el tratamiento de este tipo de pacientes. El año pasado platicábamos un poquito de estos avances de la medicina, que es muy importante. Entonces les hacía la pregunta, y esto ya lo tenemos ya les preguntaba cuál sería el gran próximo descubrimiento mundial que todo el mundo esperaba en cuanto a la medicina. No sé si alguno pueda decirnos cuál fue el último descubrimiento médico reciente que ha impactado al mundo. No solamente de medicina en general. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál fue el gran descubrimiento en este año? Algo muy esperado. ¿Podría ser la vacuna para COVID? Ajá, exactamente. Aquí tenemos, sí, la medicina, la ciencia y no nada más las neurociencias, pues el año pasado todavía era una expectativa, ahora es una realidad y pues actualmente pues la medicina en general, no nada más las neurociencias, sigue avanzando y esperemos que siga avanzando cada vez más y pues ahora ya tenemos pues la vacuna para el COVID. Entonces, incluso pues ya hay desarrollo de esta vacuna ahora el próximo año para las nuevas cepas, pero pues yo creo que esta vacuna es lo que poco a poco nos va a ir sacando de esta pandemia. De hecho, pues parece que está dando resultados, aunque todavía hay infecciones, pero el índice de mortalidad ha disminuido en los hospitales, en las áreas de urgencias, en las terapias intensivas, y eso lo podemos ver de primera mano con compañeros que trabajan en estas áreas, pues sí, realmente nos han dicho que hay un impacto, pues las personas se han podido recuperar o ha disminuido la mortalidad, que todavía la sigue habiendo, dado la comorbilidad del virus con otras enfermedades, pero es halagador ver que la vacuna realmente sí está protegiendo, por lo menos de la hospitalización y de las fases graves de la enfermedad, hasta en un más del 90 y tantos por ciento. Entonces, pues este era el gran avance que estábamos esperando el año pasado y ahora ya lo tenemos, es una realidad. Entonces, pues es un área de la medicina que pues sigue siendo rendir frutos. Como les me comentaba, recuerden un poquito la historia de la psiquiatría, en donde todavía a la fecha pues seguimos teniendo estigmas, miedo a ir al psiquiatra, miedo a que los pacientes todavía tienen la idea de que van a ir con el psiquiatra y los van a internar, los van a amarrar, van a estar en un cuarto acolchonado, el tabú, el miedo, el misterio, la ignorancia. Y pues durante toda la historia de la humanidad esto se ha presentado y se sigue presentando. Todavía es muy común que el paciente llegue a la consulta y pregunte si el medicamento que le vamos a recetar es una droga, es adictivo, que va a estar el paciente pregunta si va a estar todo el día dormido, como el paciente lo refiere, dicen, doctor, no me recete nada porque no quiero estar dopado o sedado todo el día. Y pues no, tienen la idea de que les vamos a recetar medicamentos para dormirlos todo el día, o que van a ser drogas, o que van a ser adictivos. El paciente dice, no, no quiero tomar antidepresivos porque no me quiero hacer adicto a estos medicamentos. Entonces, todavía hay que hacer mucha psicoeducación, hay que explicarle al paciente que estos medicamentos no le van a ocasionar una adicción, que es un tratamiento que debe de llevar el tiempo que requiera la evolución de la enfermedad, que a veces son enfermedades crónicas. Incluso hay pacientes que me han llegado a la consulta que tienen farmacodependencia múltiple, toman muchísimas drogas, marihuana, cocaína, crack, tachas, y dicen, doctor, no quiero que me recete drogas para curarme. Entonces, pues es una contradicción, ¿no? Dicen que no quieren meterse nada en su cuerpo. Entonces, pues todavía hay ese tabú. Incluso hay pacientes que han dicho, no, es que el medicamento, me dijo la vecina, la comadre, que el medicamento me va a destruir el cerebro. Es que estoy perdiendo memoria, doctor, y yo creo que es por la sertralina. La sertralina me está haciendo que pierda la memoria. Me dijeron que ese medicamento destruye las neuronas.
y pues los pacientes sienten algún efecto secundario y rápidamente suspenden el medicamento. Hay pacientes que dicen, no, es que me tomé media tabletita de fluoxetina y empecé a llorar o me dio ansiedad y lo suspendí porque el medicamento me puso peor. Y pues no, estaba empezando el tratamiento y nada más llevaba un día, 2 días de tratamiento, se había tomado media tabletita, una tabletita y presentó algún efecto que podía ser propio de la misma enfermedad y el paciente siempre le atribuye el efecto al medicamento. Dice, no, me lo tomé y me puse peor y lo suspendí. O me dijo mi amigo, mi vecino, que no, ese medicamento es droga, suspéndelo. Entonces todavía nos enfrentamos los psiquiatras a ese problema, a ese estigma del medicamento, de que los pacientes dicen, no, es que medicamento de psiquiatría es droga, pero eso es lo mismo que vemos esos estigmas de la psiquiatría, porque cuando es otra especialidad como cardiología, como cancerología, como cualquier otra especialidad, ¿no? Pues ahí el paciente toma el medicamento y ahí sí no pregunta si el medicamento es droga, ¿no? Al cardiólogo no le dicen, oiga, y este medicamento me va a parar el corazón, me va a ocasionar un paro cardíaco. No, al contrario, se lo toman pensando que van a curarse. Y aquí pues parece que es lo contrario. Todavía siguen con miedo hacia estos medicamentos neurolépticos o psiquiátricos en general. Creen que es una droga y que incluso es peligrosa, dañina, etcétera. Todavía tenemos estos estigmas. Y bueno, estos estigmas pues se han presentado pues a lo largo de la historia de la humanidad porque esos tratamientos neurolépticos son relativamente pues no muy lejano cuando se descubrieron. Aquí vamos a ver que el descubrimiento de los primeros neurolépticos se presentó en 1950. Estamos hablando que antes de esta fecha, en toda la historia de la humanidad, no había tratamiento para estas enfermedades. Entonces, pues son descubrimientos realmente recientes. Y aquí entrando un poquito en materia, haciendo así una revisión de estos medicamentos, así como abuelo de pájaro, una visión muy generalizada, vamos a ver que tenemos los neurolépticos, los más antiguos, los primeros que salieron, son conocidos como neurolépticos típicos, en donde pues había más efectos secundarios como la caticia, el temblor, la rigidez, la salivación, y pues eran medicamentos que tenían más efecto sedativo, por eso daban más sueño, el paciente estaba más adormidado, se indicaban en la noche, había más riesgo de impregnación, pero fueron los primeros medicamentos que fueron utilizados. Algunos ya están en desuso o descontinuados por algunos efectos secundarios muy marcados. Entonces, haciendo una revisión rápida de todos estos medicamentos, pues tenemos la amisulprida, la clorpromacina, la clontiapina, la flufenacina, el haloperidol. Aquí de los que todavía utilizamos y todavía da buen resultado, sobre todo en urgencias, con un efecto sedativo y tranquilizante rápido, es el haloperidol. La levomepromacina, que todavía se utiliza, ya casi está en desuso, ya es más difícil encontrarla en farmacias, pero daba muy buen resultado también para el paciente agitado o agresivo. Funcionaba muy bien en pacientes con algún daño orgánico o con alguna discapacidad intelectual. La loxapina, la perfenacina, que todavía se utiliza un poco, la periciacina, pimosodona, la sulpirida, que todavía se llega a utilizar, tiaprida, properacina, tioridacina, que todavía se utiliza un poquito, trifloperacina y el suclopentixol. Esos son los antipsicóticos típicos. Y los neurolépticos o antipsicóticos más nuevos, más recientes, que se descubren a partir de 1992, son los denominados antipsicóticos atípicos. Si se fijan el año, estamos hablando 1992, es un año muy reciente, entonces son medicamentos pues relativamente nuevos, a lo mejor ya no tanto, pero si hacemos una revisión histórica de toda la historia de la humanidad, pues vamos a encontrar que estos medicamentos pues se descubren apenas hace un par de décadas. Entonces, pues son medicamentos pues relativamente nuevos, pero pues han revolucionado toda
historia de la psiquiatría y todo el manejo de estos pacientes con enfermedades psicóticas. Y recuerden que estos neurolépticos no solamente se utilizan en la esquizofrenia, también están indicados, algunos de ellos tienen efectos como, como estabilizadores del ánimo, como potencializadores o para hacer una sinergia en el tratamiento de depresión junto con antidepresivos. Entonces están indicados también en el manejo del paciente con alguna alteración orgánica, alguna disfunción cerebral, autismo, agresividad, farmacodependencias, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, algunas fobias, trastornos obsesivos, compulsivos, trastornos de ideas delirantes persistentes, trastornos orgánicos de otra índole, trastornos de personalidad. Entonces, pues los medicamentos pues tienen una incidencia en cualquier enfermedad que puede ocasionar una alteración en el juicio, en el pensamiento, en la conducta, en las emociones, en la agresividad. Entonces están indicados en otros tipos de padecimientos, en algunos trastornos del sueño, en farmacodependencias, en el consumo de sustancias también, en los delirios. Entonces, pues están indicados en muchas enfermedades que el psiquiatra atiende día con día, no nada más en la esquizofrenia. Entonces, dentro de los psicóticos atípicos, pues vamos a encontrar el aripiprazol, que es un medicamento que también controla muy bien el trastorno bipolar, la manía, la clozapina, que es uno de los medicamentos más potentes que tenemos, y este se utiliza de última instancia. No es un medicamento de primera línea. La clozapina por lo regular la utilizamos en estos pacientes con síntomas muy severos, síntomas muy crónicos y pacientes que ya han tomado todos los demás medicamentos sin un adecuado resultado. Entonces, uno de los medicamentos que reservamos hasta el final, que tiene un poder antidepresivo muy potente, un poder antipsicótico muy potente, pues sería la clozapina. La clozapina hay que tener cuidado porque también puede tener efectos secundarios. Hay que monitorizar al paciente cada mes, cada 2 meses por lo menos, hacer una prueba de sangre porque puede como efecto secundario disminuir los niveles de neutrófilos o basófilos en sangre, entonces puede debilitar un poquito el sistema inmunológico, pero pues es un tratamiento bastante eficaz. Estos efectos secundarios no son muy frecuentes, afortunadamente, y pues se maneja en pacientes con una enfermedad muy severa o muy crónica, en donde todos los demás medicamentos han fallado. Tenemos la olanzapina que tiene un efecto sedativo, puede dar sueño, se puede manejar cuando hay depresión o ansiedad con síntomas ansiosos, se puede manejar en algunos trastornos de personalidad o de trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia. La olanzapina tenemos el efecto secundario de que puede dar un poquito de aumento de apetito o de peso, y esto preocupa mucho a las pacientes mujeres, en donde el medicamento puede aumentar un poquito el apetito y pueden subir de peso en el tratamiento. Hay algunos pacientes que pueden llegar hasta subir hasta 8 o 10 kilos, sobre todo en los primeros 3 meses o 4 meses de tratamiento. Esto no quiere decir que sigan subiendo de peso. Se puede detener el peso, pero hay que informar al paciente, llevar un control del peso, que cuide dieta, que haga ejercicio y pues evitar este medicamento en pacientes que tienen sobrepeso, un síndrome metabólico, obesidad, diabetes, por el mismo efecto secundario. Pero sobre todo este efecto es más marcado a una dosis mayor del medicamento, pero a una dosis bajita, como media tabletita en la noche, un cuartito de tableta en la noche, pues puede dar buenos resultados, sobre todo cuando hay un paciente con alucinaciones o con insomnio, con ansiedad. Si se le da un cuartito de olanzapina en la noche, puede dormir muy bien. Hay una combinación de la olanzapina con la fluoxetina. Se puede dar 10 o 20 miligramos de fluoxetina y un cuartito o media tabletita de olanzapina en la noche. Y funciona bastante bien en síntomas
depresivos, en donde el paciente tiene una marcada ansiedad e insomnio. De hecho, hay un medicamento, una marca comercial que tiene esta combinación de fluoxetina con olanzapina. La olanzapina, la marca comercial es el Ciprexa, y pues hay una combinación de estos medicamentos en donde pues ya viene la dosificación. La quetiapina es un medicamento muy noble, controla bastante bien la esquizofrenia, pero la quetiapina también controla bastante bien el trastorno bipolar. Funciona bastante bien en los pacientes con trastorno bipolar, funciona muy bien como estabilizador del ánimo, para que este paciente no tenga estos picos entre manía y depresión, y se puede combinar con otros tratamientos o estabilizadores del ánimo, antidepresivos cuando sea necesario, cuando el paciente está en una fase depresiva. Entonces se puede controlar bastante bien la quetiapina. La quetiapina para la esquizofrenia, la dosis es de 300 hasta 600 miligramos. Y para un trastorno depresivo o ansioso, pues puede darse una dosis promedio desde 25 miligramos, 50 miligramos en promedio, hasta un máximo de 150 miligramos en promedio para tratamiento para depresión o ansiedad. La quetiapina la vamos a encontrar en presentaciones, en tabletas de 25 miligramos, 50 miligramos, 100 miligramos y 300 miligramos. Entonces, con estas presentaciones podemos dosificar muy bien al paciente. Se puede combinar con escitalopram, sertralina, fluoxetina, con cualquier antidepresivo de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, incluso con estos antidepresivos duales como duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina. Entonces, la quetiapina pues es un muy buen estabilizador del ánimo, y por experiencia pues lo he manejado bastante bien en pacientes con trastorno bipolar con muy buen control. La risperidona, pues la risperidona es de los laboratorios que descubrieron también el haloperidol, el aldol. Entonces la risperidona pues es un medicamento muy bueno, es casi como, yo lo comparo como la aspirina para la psiquiatría, es uno de los descubrimientos más importantes. De hecho fue uno de los antipsicóticos atípicos que empezó a desplazar al haloperidol, con más eficacia, menos efectos secundarios, y la risperidona se puede utilizar prácticamente en muchas patologías, desde trastornos de personalidad, pacientes con discapacidad intelectual, lógicamente esquizofrenia. Entonces, pues ahí podemos manejar dosis desde 2 miligramos hasta 8 miligramos. Y la risperidona, pues también tiene una versión inyectable. El Certindol, que ese a lo mejor no es tan común aquí en México, y la ciprasidona, que también la podemos utilizar. Los mecanismos de acción de los antipsicóticos o neurolépticos es un bloqueo de los receptores de la vía de la dopamina. Recuerden que cuando aumenta la dopamina, pues es cuando viene un brote psicótico, estas alucinaciones, delirios, agresividad, etc. Entonces, pues ese es el mecanismo de acción de los antipsicóticos. Hay que tener cuidado, aunque hay pacientes más sensibles, otros menos sensibles. Hay que tener cuidado de los efectos adversos. Estos se presentan en menor frecuencia con los típicos, era más frecuente con los atípicos, en donde puede haber desde una resistencia a la insulina, por eso hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo con la olanzapina, hiperglucemia, hipolipidemia, aumento de peso, principalmente con la olanzapina, aumento de apetito. En la clozapina, pues es lo que hay que estar vigilando con el paciente. Puede también haber agranulocitosis. Hay que estar checando al paciente una biometría hemática, una química sanguínea, por lo menos cada mes, cada 2-3 meses, para checar que no haya estos efectos secundarios. Y pues la disinesia y la acaticia, que es lo que platicábamos en la plática de esquizofrenia, en donde veíamos que el paciente podía tener este temblor fino en manos, este Parkinson medicamentoso, y pues a dosis más altas, o si el paciente, a veces también tenemos pacientes que combinan o que tenemos que indicar alguna benzodiazepina, hay que tener cuidado de disminución de reflejos, entorpecimiento en la marcha, sobre todo en el adulto mayor, riesgo de caídas y adormecimiento.
sobre todo si el paciente está combinado con benzodiazepinas para el tratamiento. Y en algunos casos también hipotensión. Hay que vigilar al paciente hipertenso que se mantenga en cifras adecuadas, porque esos medicamentos como las benzodiazepinas pueden disminuir un poquito la presión. Entonces hay que vigilar que el paciente no sea hipotenso y que presente presiones bajas. Entonces, en todo caso, hay que ajustar las dosis de medicamentos, disminuir un poquito de dosis. Otros efectos, hay que de repente hacer un electrocardiograma, que no haya un enlentecimiento de la conducción cardíaca, prolongación del segmento QT o algún tipo de arritmia, algunas arritmias, principalmente ventriculares. Lógicamente también hay que descartar que no sea el paciente cardiópata, que no tenga ya previamente una patología cardiovascular y que esto se pueda agravar con el uso de neurolépticos, pero ya puede haber una patología previa, entonces hay que tener un poquito más de precaución en el paciente cardiópata. Discinesia tardía, vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, ese es un término acuñado por el neurólogo norteamericano Stanley en 1990, en donde vamos a encontrar que es un síndrome en donde puede haber agudización de los síntomas psiquiátricos y más frecuentemente en el uso de neurolépticos típicos como el aldol o la clorpromacina. Y se va a presentar por estos eventos, a veces estos síntomas de acaticia y a veces marcados muy severamente. En los síntomas de acaticia, que son los síntomas más frecuentes por los neurolépticos, pues vamos a encontrar en el paciente inquietud. Entonces, hay veces que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, puede llegar un paciente a la consulta inquieto, y así como es que tengo temblor en las manos, tengo como ansiedad, no puedo estar sentado, quiero estar caminando. Entonces, el paciente puede decir, no, es que tengo ansiedad. Y el médico también confundir los síntomas de acaticia con ansiedad y pues le mandan más benzodiazepinas o aumentamos incluso aumentamos más la dosis del neuroléptico, que es el que está ocasionando los síntomas, o del antidepresivo, y podemos creer que es ansiedad y no, es acaticia. El paciente puede tener esta ansiedad inducida por el neuroléptico. Incluso cuando disminuimos la dosis del neuroléptico y ya no hay tanta impregnación por el medicamento, el paciente mejora. Entonces se quita esta inquietud. Entonces puede haber inquietud, tensión, el paciente va a sentir como rigidez muscular, puede tener dificultad al mover los brazos, el cuello, la quijada, movimientos repetitivos, como golpeteo de los dedos, cruzar las piernas, caminar compulsivamente. Esto se llama dromomanía, o sea, el paciente no puede estar sentado, tiene que estar separando, sentando, caminando como tiene ganas de estar caminando. Eso se llama dromomanía. Tensión muscular, el síndrome de rueda dentada, que ya lo comentábamos ayer, que al moverle el brazo se siente como que se atora el codo.